Un verano, cuando era niño, mis papás me mandaron a pasar las vacaciones con mis abuelos. Yo había crecido en el noroeste del Pacífico, así que un pueblito perdido en el este de Mississippi me parecía prácticamente otro país. En cuanto salimos del aeropuerto, me pegó esa humedad sofocante y en ese momento juré que mis papás me odiaban. Claro que la realidad era mucho más amable. Mis abuelos eran buenas personas y para mi suerte conocí a una chica a los pocos días de llegar. Se llamaba Jessie. Era local, con el cabello rubio larguísimo y unos ojos verdes que yo nunca había visto en mi vida. Fue amor a primera vista. Jessie era 1 o 2 años mayor que yo, pero eso no importaba. Ella fue la razón por la que me levantaba cada mañana. No en plan romántico, sino literal. Mis abuelos eran muy hospitalarios, pero también eran mayores y sureños, completamente alejados de mi forma de ver el mundo. No sabían cómo entretener a un niño inquieto, así que Jessie era tanto un alivio para ellos como para mí, me sacaba a explorar y ayudaba a canalizar toda esa energía que me sobraba. Mis abuelos vivían como a 1 kilómetro de un lugar llamado Asbury Wood, y yo caminaba ese kilómetro todos los días. Siempre me encontraba a Jessie en el sendero, viniendo hacia mí. A veces ya estaba esperándome en la casa de mis abuelos, y nunca supe exactamente dónde vivía. Pero no me importaba, porque nuestro verdadero hogar eran esos bosques. Asbury Wood no era un lugar particularmente denso, pero sentías que se extendía para siempre. Jessie me enseñó varios caminos ocultos, senderos improvisados que llevaban a sitios interesantes, claros escondidos, árboles huecos o incluso arbustos raros que parecían fuera de lugar. Nos contábamos historias de nuestras ciudades, imaginando cómo sería vivir en el mundo del otro. Cada vez que fantaseábamos con que ella se mudara conmigo, su voz adoptaba un tono extraño, pero nunca le di importancia. Aunque los bosques eran nuestro patio de juegos, también nos imponíamos límites. Si pasábamos mucho tiempo sin ver algo que Jessie reconociera, dábamos media vuelta hasta volver a terreno familiar. Ella además tenía reglas claras, ciertos lugares a los que no debíamos pasar por ninguna razón. De todas esas reglas, la única que recuerdo con claridad, incluso décadas después, era la del arroyo. El arroyo no parecía nada peligroso. Era apenas un riachuelo que me llegaba a la cintura, con orillas inclinadas que no eran difíciles de subir o bajar. La primera vez que lo encontré, bajé enseguida al agua con intención de cruzar, cuando de repente escuché a Jessie gritar detrás de mí. «¡Detente!». Me giré torpemente sobre un pie, como solo un niño puede hacerlo, y la vi. Estaba de pie mirando fijamente hacia el otro lado del arroyo, con los puños cerrados a los costados. Tenía una expresión que me preocupó, parecía a punto de llorar. Regresé a su lado, subiendo la orilla. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Tenemos que regresar», murmuró Jessie, apenas en un susurro. Se veía aterrada. Desvió lentamente la mirada de los árboles hacia mí. «Tenemos que volver». No me quedó otra que aceptar, más por verla tan afectada que por convicción. El agua no era profunda ni corría fuerte, y tampoco estábamos tan metidos en el bosque. De camino de regreso intenté razonar con ella, pero se quedó en silencio, hasta que me llevó a un pequeño claro que usábamos como base de operaciones. Me hizo sentar, y después de un largo rato mirando al suelo, habló. «Hace 2 años tenía una amiga que se llamaba Emma», dijo, con las manos temblando sobre su regazo. «Nos gustaba jugar en estos bosques, igual que tú y yo. Y un día, tal como ahora, encontramos ese arroyo». Me reí, no por la historia, sino porque la forma en que dijo Creek en lugar de Creek me sonó rarísima. Su cabeza se levantó de golpe y me miró directo a los ojos. Me callé. Del otro lado estaban unos niños como de nuestra edad, pero no estaban bien. Esa vez eran 2, uno tenía la cabeza colgando de lado, así, Jessie ladeó la suya de forma extraña, dejándola caer. El otro era muy chiquito, y sus manos y su cabeza parecían todavía más pequeñas, como de un bebé. No estoy orgullosa de esto, pero la verdad no fuimos muy buenas con ellos, ¿me entiendes?, continuó. Yo negué con la cabeza, sin saber a qué se refería. Les poníamos apodos, los molestábamos porque eran raros. Emma incluso les lanzaba palos, aunque no acertaba ni en un lago si se caía dentro. Jessie sonrió al recordar a su amiga, pero yo la traje de vuelta preguntando. ¿Ellos nunca les respondieron? No. Solo se quedaban ahí, mirándonos, haciendo ruidos raros, como chillidos. Emma y yo les pusimos los raros, porque eran niños, y vaya que eran raros. Me sonrojé con la palabrota que soltó Jessie, pero ella ni lo notó.
No siempre eran los mismos dos, siguió. Llegamos a ver como 4 o 5 distintos, creo. Pero nunca cruzaban el arroyo. Siempre se quedaban al otro lado, mirándonos y chillando. ¿Y qué pasó con Emma? Pregunté, adivinando hacia dónde iba todo, ansioso por saberlo. Jessie bajó la vista, arrancando mechones de hierba con la mano. Tardó en responder. Al principio nos daban miedo, claro. Los raros no eran normales, y nos inventábamos historias para asustarnos, que comían gente, que corrían desnudos por ahí, puras tonterías. Pero con el tiempo nos dejaron de dar miedo. Llegamos al punto de pararnos en la orilla del arroyo y desafiarlos a cruzar, pero nunca lo hacían. Un día estábamos ahí, platicando como siempre, sin hacerle caso al raro de la cabeza colgante, como si fuera otro árbol más. Entonces Emma dijo que seguramente era un gallina por no atreverse a cruzar. En ese momento, los dos lo miramos, y él simplemente se dio la vuelta y se fue. Se internó más en el bosque hasta que desapareció de nuestra vista. Yo me burlé de Emma, diciéndole que en realidad la estaba retando a seguirlo, que si no lo hacía era ella la cobarde. En ese punto yo estaba completamente atrapado por la historia. Para mi mente de niño, aquello sonaba más a un cuento perfecto de Fogata que a una confesión real, y lo hacía aún mejor que supuestamente había pasado a solo unos pasos de donde yo estaba sentado. Las dos cruzamos el arroyo, continuó Jessie, porque como dijiste, no era tan grande. Subimos la otra orilla y lo seguimos. Caminamos quizá unos 400 metros cuando empezamos a escuchar esos chillidos otra vez. Pero de cerca ya no sonaban como chillidos, sonaban como un cotorreo raro. Nos rodearon más rápido de lo que esperábamos, saliendo de entre los árboles como fantasmas. Yo estaba congelada del miedo, incapaz de mover un músculo, solo mirando a los raros y preguntándome qué iba a pasar. Entonces, uno de ellos, el de la cabeza caída, agarró a Emma y ella gritó. Ese grito fue como si me despertara. Salí disparada de ahí tan rápido como pude, casi salté el arroyo de un brinco y corrí directo a mi casa. Mis pulmones ardían cuando por fin paré, llorando sin control, y la gente me pedía que contara qué había pasado, pero su voz se quebró y noté las lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Lo contaste?, pregunté. Ella negó con la cabeza, parpadeando para apartar las lágrimas. Me sentía culpable, admitió. Culpable por dejarla. Y seguía pensando que iba a regresar, que estaría justo detrás de mí, que lloraríamos juntas y nunca volveríamos a cruzar ese maldito arroyo. Pero no regresó. Jessie negó otra vez. No, nunca regresó. Nadie la buscó tampoco, porque era huérfana. Yo no dije nada, así que nadie supo que había que buscarla. Miró hacia el bosque, en dirección al arroyo, y su voz se quebró. Los raros se la llevaron. No sé qué hicieron con ella. Lo siento, balbuceé, sin saber cómo consolarla. Pero Jessie ya no me escuchaba. Se levantó, sacudió la tierra de sus shorts de mezclilla y empezó a caminar hacia el pueblo. «Espera», grité, corriendo tras ella. «¿A dónde vas?» «A casa». «¿A casa? ¿Por qué?» Me sonaba rarísimo. Era pleno día, ¿quién querría encerrarse? No puedo quedarme en estos bosques. No hoy. Se detuvo. Tú también deberías ir a casa. Nos vemos mañana en la mañana. Pero. Nada de peros. Se dio vuelta hacia mí. Vete a casa. Estuvo a punto de seguir, pero se detuvo de golpe, como recordando algo. Y nunca cruces ese arroyo, ¿me oyes? Asentí en silencio, pero ella me agarró de los hombros y me sacudió con fuerza. Dilo. Él lo prometo, no cruzaré el arroyo, murmuré. Me miró fijo a los ojos, como buscando asegurarse de que hablaba en serio. Al final me soltó y se fue, dejándome solo entre los árboles, con nada más que mi tiempo libre y mis pensamientos. Miré hacia la dirección del arroyo y esos bosques misteriosos al otro lado. ¿De verdad existían los raros? Yo sabía que en Oregón los monstruos no existían, pero en Mississippi sentía que cualquier cosa podía ser real. Y Jessie había contado la historia con tanta convicción que me parecía traición dudar de ella. Pasé el resto del día vagando sin rumbo entre los árboles. Una parte de mí quería volver al arroyo, pero la historia de Jessie me había dejado helado. En un momento me acerqué lo suficiente como para ver el agua a lo lejos entre los troncos. Me esforcé por distinguir unos ojos mirándome desde la otra orilla, o escuchar esos ruidos extraños que ella había descrito.
Incluso un destello fugaz entre los árboles me habría servido como prueba. Pero nada apareció. La otra orilla estaba vacía, sin vida. Y yo no tuve el valor de acercarme más. Cuando el cielo empezó a oscurecer, emprendí el largo camino de regreso a casa, solo por primera vez en todo el verano. Mientras caminaba, pensé en la historia de los raros, y hasta me enojé un poco con Jessie. Claro que no existían. Se los había inventado para asustarme, y le añadió a esa supuesta Emma, casualmente huérfana, solo para hacerlo más creíble. Negué con la cabeza, riendo de lo ingenuo que había sido. Esa noche en la cena devoré la comida como un animal. No me había dado cuenta de cuánto hambre tenía después de pasar todo el día perdido en mis pensamientos. El pollo que preparó mi abuela me supo al cielo. Fue hasta mi tercer muslo que hice una pausa para preguntar. ¿Alguna vez escucharon de alguien que desapareciera en el bosque? Dije con la boca llena, rompiendo el típico silencio de la mesa. Mis abuelos se miraron confundidos, como intentando hacer memoria. No, no lo creo, contestó mi abuela al fin. A mí no me suena, añadió mi abuelo. ¿Por qué preguntas? Negué con la cabeza, masticando para ganar tiempo. Es que escuché a unos niños diciendo que a una tal Emma la habían asustado diciendo que se había perdido. Puras tonterías para espantarnos a Jessie y a mí. De repente, a mi abuela se le encendió la mirada, como si hubiera recordado algo. Pues mira, yo no supe nada de eso, pero sí recuerdo que esa niña estaba muerta de miedo de esos bosques. Fue hace un par de años, salió corriendo de ahí como si el mismísimo diablo la persiguiera, gritando y llorando. Yo no me metí porque su papá pidió que la dejaran tranquila, pero escuché que estuvo semanas rara, encerrada en su cuarto sin hablar con nadie. Chasqueó la lengua y se llevó otra cucharada de maíz a la boca. Solo Dios sabe qué le pasó a esa niña, pero la dejó marcada para siempre. De pronto sentí un terror enfermizo en el estómago, como esa sensación horrible de ver un video tuyo y descubrir algo espantoso moviéndose detrás de ti, algo que nunca supiste que estaba ahí. ¿Entonces los raros eran reales? ¿Me habrían estado observando cuando puse un pie en el arroyo? ¿Y nunca supiste qué pasó? Pregunté con cautela, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Mi abuela solo negó con la cabeza, y seguimos comiendo en silencio. Mi abuelo cambió de tema, hablando de un partido de béisbol que había visto en la tele, y yo fingí interés como pude. Pero en realidad mi mente seguía en el bosque, junto al arroyo, repasando cada recuerdo como si buscara una pista invisible. Esa noche me costó muchísimo dormir, y cuando por fin lo logré, llegaron las pesadillas. La idea de los raros me devoraba la cabeza, llevándome de vuelta al arroyo. Entre los árboles, vi decenas de pares de ojos brillando, avanzando poco a poco, balanceándose como si se acercaran en masa hacia mí. En el sueño estaba paralizado, incapaz de moverme, obligado a mirar cómo esos monstruos emergían de las sombras. El de la cabeza colgante iba al frente, liderando la marcha. Todos descendían al arroyo arrastrando extremidades rotas y pedazos de carne desgarrada, produciendo esos chillidos descompasados, creando un ruido horrible que me taladraba los oídos y me quemaba el alma. El líder, con sus ojos hambrientos, estiró la mano para arrastrarme con él. Desperté gritando. El eco de ese ruido todavía vibraba en mis oídos, y en mi pánico me revolví contra las cobijas como si intentaran tragarme. Caí al suelo de un golpe seco, jadeando, justo cuando mi abuelo irrumpió en la habitación, seguido de mi abuela. ¿Estás bien?, rugió, todavía lleno de adrenalina, hasta que se dio cuenta de que no había peligro. Yo, muerto de vergüenza, me quité las sábanas de encima y me puse de pie. Sí, solo una pesadilla, murmuré. Al recuperar el sentido me di cuenta de que el ruido que había escuchado no eran los raros, sino las cigarras, inundando la noche con sus cantos de apareamiento. Mis abuelos rieron al ver lo exagerada que había sido mi reacción y me llevaron abajo a desayunar. Yo acepté sin protestar. Esa mañana caminé todo el camino hasta el bosque sin toparme con Jessie. Me quedé en el borde del sendero, mirando hacia la carretera, esperando distinguir su figura. Nadie apareció. Suspiré y volví a casa, luego otra vez hacia el bosque. Nada. Mi cabeza de adolescente volvió a llenarse de imágenes horribles, pero intenté mantenerme en la realidad. Jessie jamás cruzaría el arroyo, y si los raros realmente salieran del bosque, la gente del pueblo hablaría, ¿no? Con esa idea, decidí ir al claro donde siempre nos encontrábamos y esperar ahí. No estaba. Una parte de mí esperaba verla sentada en la hierba, lista para reírse de mí al saber que había caminado el camino 2 veces como un tonto antes de revisar nuestro punto de encuentro.
Pero pasó una hora, y nada. Y empecé a preguntarme si de verdad le había pasado algo. El problema era, ¿qué podía hacer yo? No sabía dónde vivía, y era la única amiga que tenía en todo ese lugar. Casi sin darme cuenta, empecé a caminar hacia el arroyo. Después de todo, yo solo había prometido no cruzarlo. Y si Jessie estaba tan preocupada por mí, lo mínimo habría sido decirme dónde encontrarla. Además, si ella había logrado escapar de los raros cuando los tenía al lado, yo también podría correr antes de que me alcanzaran. Mis piernas temblaban con esa mezcla de miedo y emoción mientras avanzaba, a veces rápido, a veces casi arrastrándome. Cuando por fin vi el arroyo, me moví de árbol en árbol, usándolos como cobertura de lo que fuera que pudiera acechar al otro lado. Me acerqué con cautela, cuidando no pisar ni una ramita que me delatara. Al final me detuve a unos pocos metros de la orilla. Me agaché, avancé en 4 patas y me quedé quieto, vigilando los árboles del frente. Susurré el nombre de Jessie, forzando el oído para captar cualquier sonido. Nada. Era un día común y corriente, y yo parecía un niño raro hablándole al vacío. Estaba a punto de darme la vuelta cuando algo se movió a lo lejos. No lo había visto antes porque buscaba en el suelo, pero al alzar la mirada noté una silueta. No pude distinguir qué era exactamente, pero se balanceaba suavemente con el viento, como suspendida de las ramas. Las hojas dificultaban verlo, pero estaba ahí, colgando a varios metros de distancia. En ese instante olvidé por completo mi promesa a Jessie. Tenía que saber qué era. Ya me estaba preparando para bajar al arroyo cuando una voz me sobresaltó de golpe. ¿Qué estás haciendo? Era Jessie, parada varios metros detrás de mí, aferrada a un árbol como si se fuera a caer sin él. Su tono sonaba a enojo, pero su rostro estaba pálido como un fantasma. Me hizo señas para que fuera hacia ella, sin atreverse a acercarse más al arroyo. Giré el cuerpo, levantando un brazo para señalar lo que había visto entre las ramas, pero ya no estaba. Yo, vi algo, dije, escaneando desesperado el follaje. Y con suerte, eso no te vio a ti. Susurró furiosa, golpeando el suelo con el pie. Yo negué con la cabeza, porque mi curiosidad de niño era más fuerte que su miedo. No seas gallina, le respondí, agachándome otra vez para tratar de localizar la figura en las ramas. Por un instante pensé que quizás se había movido, pero no podía ser algo vivo. Era estático, como un objeto. Voy a cruzar. No. Gritó Jessie, lanzándose hacia mí. Su grito ya me había sobresaltado, así que cuando giré, chocó contra mí con toda su fuerza y los dos rodamos por la pendiente, cayendo directo al arroyo. Gritamos y manoteamos mientras caíamos, terminando ambos sobre mi espalda. El agua turbia nos cubrió y yo me arrastré rápido hacia la otra orilla, sacudiéndome como pude. Jessie me siguió, más por salir del agua que por otra cosa. Bien hecho, dije sarcástico. El agua, en realidad, era refrescante con el calor del verano, pero sabíamos que pronto la ropa mojada se volvería insoportable con la humedad, quitándole hasta el último alivio que daba el sudor. Me subí a la orilla opuesta, alzando la vista hacia las ramas donde había visto aquella cosa. Por favor, vámonos ya. Jessie estaba a mi lado, sujetándome del brazo, aunque yo era medio metro más bajo que ella. Tenemos que irnos, en serio. ¿Y vamos? Solo un poco más. Dije, con la emoción y la curiosidad dominándome. Antes, cuando el arroyo era solo un recuerdo, era fácil imaginar monstruos acechando al otro lado. Pero ahora, bajo la luz del día, me sentía fuerte. Podía ver que no había monstruos, así que obviamente estaba a salvo. Hoy sé que tuve suerte de seguir vivo. Tirando de Jessie, avancé hasta el lugar donde había visto aquella silueta colgando. No había nada. Desde ahí podía ver todavía el arroyo, y me imaginé a mí mismo, del otro lado, agachado mirando entre las ramas. El viento movía perezoso las hojas, pero nada extraño colgaba del follaje. Vi algo justo aquí, dije en voz alta, intentando justificar mi insistencia. Me sentía mal por arrastrarla a un sitio que claramente la aterraba. Pensé que si encontraba pruebas, ella lo entendería. Pero solo estaba ahí, mirando los árboles como un idiota, con una chica temblando y aferrada a mi brazo. Sus ojos recorrían los límites del bosque como si esperara que algo saltara de golpe sobre nosotros. No quería irme con las manos vacías, así que avancé poco a poco. Mientras más caminábamos, más silencioso se volvía el bosque, como si estuviéramos entrando a una zona muerta donde ni pájaros ni animales se atrevían a estar.
Jessie se clavaba en mi brazo con las uñas, y aunque ya no hablaba, cada exhalación era un pequeño sollozo. Después de unos 10 minutos, encontramos una formación rocosa con un pequeño agujero que descendía como entrada de cueva. Yo estaba intrigado, pero algo más nos robó la atención. Una muñeca estaba recargada justo en la boca de la cueva, mirándonos. Tenía la frente alargada y hundida hacia un lado, los ojos diminutos, negros y brillantes bajo el sol, y mechones de pelo mal puestos pegados a su cuero cabelludo. Vestía solo un overol de mezclilla sobre una piel de tela sucia y desgastada. Apenas abrí la boca para decir algo, Jessie me jaló con fuerza. Ya estuvo. Ese es uno de ellos. Prácticamente gritaba, con un terror tan real en su voz que me asustó más su reacción que la muñeca misma. ¿Eso era un raro? ¿Un muñeco gigante? Tranquila. Le dije, forcejeando. No puede ser. Y míralo, no respira, es solo una muñeca. Me solté de su agarre y Jessie cayó de bruces al suelo, pero se levantó al instante y salió corriendo. Me giré para decirle que no tenía que acercarse si no quería, que yo revisaría la muñeca solo. Pero entonces mi voz se congeló. Justo donde Jessie y yo habíamos estado parados segundos antes, había otra muñeca. Esta era distinta, más limpia, mejor hecha, como si quien fabricó la de la cueva hubiera aprendido de sus errores. Era una muñeca con forma de niña, de pie junto a un árbol, observándonos con los mismos ojos negros, con cabello corto y marrón, enmarañado y pegado a su cabeza. Llevaba un vestido rojo roto que apenas se sostenía de un hombro, y su piel de tela se veía más limpia, más real. Antes de que pudiera decir algo, Jessie rompió el silencio. Yo esperaba un grito, pero lo que salió de su boca fue apenas un susurro. ¿Emma? La muñeca niña dio un paso hacia adelante y sentí el terror invadir cada fibra de mi cuerpo. Volteé y vi que la otra muñeca empezaba a levantarse del suelo, avanzando torpemente hacia nosotros. En ese instante, toda duda que había tenido desapareció. Los raros eran reales, y estaban frente a mí. Sin pensarlo, agarré la muñeca de la muñeca, no, el brazo de Jessie, y tiré de ella con desesperación. Vamos, vamos, tenemos que irnos. Le grité. Pero ella no parecía escucharme. En vez de huir, comenzó a caminar hacia la muñeca niña. Hacia Emma, supongo, aunque no podía creer que eso fuera alguna vez su amiga. Yo tiraba de su brazo, mientras por detrás el otro ser se acercaba más y más. Jessie solo tenía ojos para esa figura, como si todo el mundo se hubiera borrado. La muñeca estiró la mano, y Jessie levantó la suya también. «Vejez». Alcancé a decir, pero me interrumpió un golpe seco. Algo cayó directamente sobre Jessie, haciéndola desplomarse contra la tierra. Encima de ella había una figura pequeña, humanoide, con la cabeza y las manos desproporcionadamente más chicas de lo normal. Y ahí, viéndolo de cerca, entendí, su piel no era de tela sucia, era carne podrida, moteada y en descomposición. Retrocedí arrastrándome mientras la cosa le jalaba el cabello, levantándole la cabeza con brutalidad. Jessie gritaba, arañando el suelo, intentando empujarlo lejos. Pero la muñeca que ella había llamado Emma se arrodilló frente a ella, le tapó la boca con una mano, y entonces giró la cabeza para mirarme directamente. Una descarga de energía recorrió mis piernas y me puse de pie de golpe. Estaba en pánico total, movido solo por el instinto de huir, pero apenas di un paso choqué contra algo sólido que me tiró al suelo otra vez. Frente a mí había otra de esas cosas, con la cabeza colgándole de lado justo como Jessie lo había mostrado. Y el que había visto tirado junto a la cueva apareció, cargando una enorme roca entre las manos. Antes de que pudiera apartarme, la dejó caer sobre mi cabeza. Un dolor agudo me partió el cráneo en dos. La visión se me volvió blanca y un pitido ensordecedor llenó mis oídos. Aún así, no perdí la conciencia. Sentía vagamente como unas manos ásperas me arrastraban por el suelo, desgarrándome la ropa y cortándome la piel contra la piedra. El blanco de mi visión se fue oscureciendo hasta convertirse en un negro absoluto, y el pitido dio paso a pasos arrastrados y a los extraños chasquidos de los raros, rebotando por las paredes de la cueva. Intenté quedarme inmóvil mientras me jalaban más adentro, aunque un par de gemidos de dolor se me escaparon. Ellos no reaccionaron, solo siguieron cargándome hasta su guarida. Al final, me apoyaron contra una pared de roca áspera. Incluso en la oscuridad supe que uno de ellos estaba justo frente a mí, murmurando para sí en esos chillidos y rítmicos.
Sus dedos rugosos me sujetaron las manos y comenzaron a envolver mis muñecas con una cuerda delgada y fuerte, apretándola hasta que no podía moverme. La envolvió una y otra vez, hasta quedar satisfecho, y luego pasó a atar mis tobillos igual. Cuando terminó, se fue arrastrando, el sonido de sus pasos haciéndose cada vez más tenue hasta desaparecer. Yo quería suspirar de alivio, pero lo que salió fue un sollozo ahogado. No me avergüenza decirlo, ahí, en esa cueva, me solté a llorar, convencido de que jamás volvería a ver a mis papás o a mis abuelos. Solo cuando escuché movimiento regresando hacia mí intenté callarme. Me forcé a respirar despacio, aspirando entre jadeos y soltando el aire por la nariz. Los sonidos me ayudaron a entender lo que pasaba, alguien más estaba siendo arrastrado por el mismo camino áspero por el que yo había venido. Estaban trayendo a Jessie también. Por un momento sentí un destello de esperanza. Tan egoísta como suena, me consolaba saber que no iba a sufrir solo. Incluso me imaginé que tal vez juntos podríamos escapar de esa cueva y nunca volver a pisar esos bosques malditos. Claro, la realidad era otra. La oscuridad era total, aunque parecía no afectarles a los raros. Por lo que yo sabía, había uno sentado a mi lado en silencio, esperando a que intentara moverme para saltarme encima y acabar lo que habían empezado. Y aunque no fuera así, nos superaban en número de todas las formas posibles. Jessie fue arrastrada dentro de la misma sala donde yo estaba. Sus gritos ahogados me ayudaron a calcular el tamaño del lugar, era más pequeño de lo que imaginaba, quizá apenas más grande que mi cuarto en casa, pero suficiente para meternos a los dos. Justo cuando pensé que nos dejarían solos, la cueva se iluminó con un resplandor azul tenue. Uno de los raros, no distinguí cuál, de espaldas a mí, frotaba sus dedos contra un musgo extraño en la pared, y el contacto desató una reacción en cadena, filamentos de luz azul se extendieron como fractales, ramificándose como un copo de nieve hasta cubrir toda la roca. Fue lo más bello que había visto en mi vida, y al mismo tiempo, lo más aterrador. Y allí, frente al musgo brillante, estaba Jessie. La habían colocado sobre una especie de plataforma de tierra, claramente hecha a mano. Ella se retorcía, pero pronto se quedó quieta cuando esporas del musgo comenzaron a caer sobre su cuerpo. El raro la observó un instante y luego se inclinó sobre ella. Nunca había escuchado el sonido de la carne desgarrándose. La primera vez fue inconfundible. Mi cuerpo reaccionó como si hubieran cortado mi propia piel, mi corazón golpeando tan rápido que pensé que me delataría. Cerré los ojos con fuerza, obligándome a no mirar, solo escuchando mientras ese ser le hacía quién sabe que a mi amiga, a solo unos pasos de mí. Reuní valor como pude y empecé a frotar las cuerdas contra una piedra puntiaguda, lo más despacio posible para no hacer ruido. El ruido de los desgarros pronto fue reemplazado por gorgoteos y un sonido húmedo, repulsivo, pero me negué a imaginar la escena. En su lugar pensé en mis abuelos, en ver sus sonrisas otra vez. Pensé en el avión que me sacaría de Mississippi y en todas las excusas que inventaría de por vida para no volver jamás. Tenía que sobrevivir. Con suficiente esfuerzo, las cuerdas empezaron a ceder. Cuando estuvieron lo bastante flojas, las rompí a tirones, el sonido suave de las fibras desgarrándose fue casi placentero comparado con los horrores que sonaban del otro lado de la sala. Palpé el suelo a tientas, mis dedos chocando con piedras hasta que encontré una lo bastante suelta y grande para usarla como arma. Ahora tenía a la criatura de espaldas, inclinada sobre Jessie, ocupada en su ritual macabro. Serruchando la piedra contra las sogas de mis tobillos, me preparé para lo que tendría que hacer después. Con esa roca pensaba golpearlo en la cabeza, dejarlo inconsciente. Justo, pensé para mí. Después cargaría a Jessie en mis hombros, era más alta que yo, pero yo no era débil, y juntos escaparíamos de esa cueva, correríamos hasta la casa de mis abuelos y estaríamos a salvo. Las cuerdas de mis tobillos cedieron y pude estirar las piernas despacio antes de ponerme en posición para levantarme. El raro seguía dándome la espalda, sin sospechar nada. Y eso, en parte, me dio rabia, estaba a punto de aplastarle el cráneo con una roca, y ni siquiera me consideraba una amenaza suficiente como para voltear a verme. «Hey», susurré, alzando el brazo con la piedra firme en mi puño, listo para descargar el golpe. El raro giró lentamente y yo me encontré con sus ojos negros, vacíos, por última vez antes de dejar caer el arma. La sensación no fue nada como esperaba. No hubo impacto sólido ni un crujido de huesos. Mi puño se hundió en su piel manchada y blanda, sin resistencia. Me quedé paralizado, con el rostro de esa cosa colgando flojo alrededor de mi muñeca. Unas suaves raspaduras recorrieron mi mano y la jalé hacia atrás, abriendo otro desgarrón en esa piel que no era piel.
Miré mi mano, y vi lo más horrendo que he visto en mi vida. No había sangre ni sesos, había insectos. 100 pies, arañas, hormigas y más, incontables, trepando sobre mi piel. El saco de carne frente a mí se desplomó de rodillas antes de caer de lado, mientras sus ocupantes salían disparados por la abertura del cuello. Perdí el control. Grité con todas mis fuerzas y comencé a golpearme el brazo contra la pared de la cueva, sacudiendo los bichos en masas. En medio del caos llamé a Jessie, olvidando que ya había asumido que estaría inconsciente, si no peor. Su cabeza se ladeó y se incorporó apoyándose en los codos. Mi corazón se hinchó, pensé que, al menos, saldríamos vivos de esto. Pero entonces la luz azul del musgo iluminó sus ojos, completamente negros. Y corrí. Corrí en la oscuridad, sin pensar, ignorando los chillidos frenéticos que rebotaban en las paredes a mi alrededor. Choqué con cada curva estrecha de los túneles, todavía intentando arrancarme los insectos del brazo. Cada segundo esperaba sentir las manos de los raros sujetando mis piernas para arrastrarme de regreso y hacerme lo mismo que a Jessie. Convertirme en uno de ellos. Por fin vi un delgado rayo de luz al fondo de la negrura. Salí a rastras de la cueva, directo al bosque abierto, la luna llena iluminando lo suficiente para orientarme. Corrí sin parar, desgarrándome el brazo con las uñas, intentando arrancar los restos del raro que todavía se retorcían sobre mí. El resto de la huida es un borrón. No me detuve ni una vez, ni siquiera me atreví a mirar atrás por miedo a verlos otra vez. Cuando irrumpí en la casa de mis abuelos, los dos estaban despiertos, esperándome en la sala. Con una sola mirada les conté todo, porque al verme, sus rostros serios se suavizaron y se quedaron conmigo el resto de la noche. Sentado en el sillón, envuelto en una cobija, me quedé mirando la carretera polvorienta frente a la casa, rezando para no ver a Jessie caminando por ella. Al día siguiente, después de dormir y comer, mis abuelos intentaron sacarme la verdad. Yo no sabía qué decir. Al final les conté que me había quedado dormido en el bosque y que tuve una pesadilla, que me asusté tanto que corrí llorando hasta la casa. Me abrazaron, se rieron suavemente, y mi abuelo me dijo que la próxima vez avisara antes de preocuparlos a muerte. Sonreí, y la cara de Jessie se clavó en mi mente. No me quedé solo ni un momento en lo que restaba del verano. Pasé la mayor parte del tiempo dentro de la casa, y no me importó. Cuando empezó a correr la voz de que Jessie llevaba días sin volver a su casa y que la estaban buscando, mis abuelos me preguntaron si sabía algo. Debí decirles la verdad, debí contar lo de los raros, pero era un niño asustado. Así que dije que no sabía nada, y ellos lo dejaron ahí. 3 semanas después subí a un avión de regreso a casa y, por primera vez desde aquella cueva, sentí que podía respirar. Ya no tenía a los raros encima de mí, esperando cualquier descuido para lanzarse. Me gustaría decir que no sé qué le pasó a Jessie, que su destino es un misterio, pero eso sería de cobardes. Jessie murió por mi culpa. Por mi arrogancia, mi curiosidad, mi estúpida necesidad de aventura. Jessie perdió la vida. Y pienso en eso todos los días, incluso 30 años después, con el mismo dolor de aquella primera vez en que lo entendí. Hoy me separan miles de kilómetros y décadas del peor verano de mi vida. Pero no es la perspectiva lo que me llevó a escribir esta historia. Es mi hija, Maggie. Ella se emocionó hace poco con la idea de coleccionar insectos, y aunque me incomoda, no soy de los que prohíben cosas así. Lo que realmente me inquieta es cómo se comportan sus bichos. Cada vez que me trae uno de sus frascos, me miran. Sí, ya sé cómo suena. Los insectos no ven como tú o yo. Pero es como si quisieran que supiera que ellos saben que estoy ahí. Hace unos días entré a su cuarto cuando estaba en la escuela y levanté su granja de hormigas para ver qué pasaba. Pensé que se quedarían quietas, que se darían vuelta a mirarme. Pero no. Se volvieron locas. Cada una de las hormigas se agolpó en la pared del contenedor, trepando unas sobre otras, desesperadas por llegar al plástico que las separaba de mi mano derecha. La misma mano en la que estuvieron esos bichos, arrastrándose sobre mí mientras me perdía en la oscuridad de la cueva. Me quedé mirando, horrorizado, mientras las hormigas se despedazaban entre ellas por ser la que quedara más cerca de mi mano. ¿Qué me hicieron los raros?